Bien, una vez dada la introducción por mi compañera Luz María Callampi, debemos especificar el diplomado especializado en Derecho Penal, el cual tiene como misión permitir al participante conocer y dominar los conceptos modernos del derecho penal. Contamos, por ello, con una visión por la que a través de esta metodología ordenada y rigurosa, el participante y todo inscrito podrá desarrollar las competencias suficientes para dominar los conocimientos básicos de las instituciones y dispositivos legales, teniendo como objetivo capacitar a los miembros y o participantes e inscritos en el derecho penal, fomentar la correcta estructuración de la teoría del caso, incentivar al participante al estudio e investigación constante de la materia. Por lo tanto, la estructura del diplomado especializado en Derecho Penal cuenta con 12 sesiones, las cuales se dictarán desde el 6 de la tarde hasta las 8 p.m., los días lunes, miércoles y viernes. Cualquier cambio será a partir de los fines de la organización. La plataforma será a través de Google Meet, plataforma utilizada por el Poder Judicial y por el Ministerio Público de la Nación. Contamos con 2 módulos, cada módulo con 6 sesiones cada uno, siendo esta la primera, que consta de Constitución, Derechos Humanos y Derecho Penal, Principios del Derecho Penal, título preliminar, parte general. Y en esta oportunidad desarrollaremos esta primera sesión como preámbulo, las que vienen dentro del diploma especializado en Derecho Penal, coorganizado por el Centro de Estudios Chire Colán y Moncada Romero, con certificación por el Ilustre Colegio de Abogados de ICA. Sin más, a continuación le doy la palabra al doctor Renzo Francisco Peña Colán. Muy buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, doctor, correcto. Sí, doctor. Bien, correcto, muchas gracias. Sí, he presentado algunos problemas con el audio, por eso es que me estoy conectando a través de mi celular también por el tema del sonido. Bien, correcto, muchas gracias por el uso de la palabra. En esta oportunidad me ha tocado plantar y quizás de forma tal que podamos estar a la altura, ¿no?, del doctor Pablo Aldea, puesto que esta primera sesión le correspondía a él. No obstante, por tema de salud, él no ha podido apersonarse a la presente. Sin embargo, vamos a tocar algunos tópicos de interés respecto del derecho penal a modo de introducción. Naturalmente, este es un curso o un tema que probablemente demande aproximadamente todo un ciclo de estudios universitarios o probablemente un año. No obstante, para la rapidez y eficacia del propio diplomado, vamos a tratar de juntar, de tocar y de abordar lo más posible los temas referentes al derecho penal, de modo tal que esto sirva primero como una remembranza para los que ya hemos quizás transcurrido en una aula universitaria este tipo de temáticas, y hacer unas cuantas precisiones que al día de hoy se consideran pertinentes por el mismo dinamismo del derecho, ¿no?, como ciencia. Entonces vamos a empezar sin más preámbulos. Lo sencillo sería definir al derecho penal como ese conjunto de normas, ¿no?, de carácter positivo, de carácter objetivo, codificado, ¿no?, que por lo mismo se encuentran subsumidos en una norma que necesariamente cuenta con una vigencia al momento de su aplicación. Dentro de sus características tenemos que es, pues, forma parte del derecho público, ¿no?, toda vez que es una relación directa con el Estado y es el Estado el principal interesado en resolver aquellas situaciones de carácter anómalo, de carácter conflictivo, de carácter controvertido que pueden afectar a los miembros que forman parte de la sociedad. Tenemos también que es la única forma en que se puede definir delito, es el derecho penal a través de los diversos tratados, doctrinas y jurisprudencias, que se encarga de delimitar conceptualmente, definitivamente, a las acciones que pueden ser consideradas como delitos, ¿no? Estas están recogidas en un código penal, en nuestro caso es el Código Penal de 1991, el cual representa hasta el momento, pues, el código con la vigencia suficiente para poder ser competente en los diversos fueros jurisdiccionales. Entonces, de esta manera vemos que efectivamente el derecho penal, a través del Código Penal como mecanismo o herramienta práctica, pragmática,
dentro de una sociedad, cumple la labor de proteger bienes jurídicos. Esta acepción, este concepto o categoría dogmática la vamos a abordar de manera breve a lo largo de la presente disertación. Debemos entender también algo que se nos ha repetido, reitero, constantemente, y es que el derecho penal resulta ser la última ratio. La última ratio es justamente aquel último recurso al cual nosotros vamos a recurrir para poder abordar, solucionar y, ¿por qué no?, sancionar, ¿sí?, ciertas conductas que resulten lesivas para no solamente la persona en cuestión, sino también para el propio Estado. Porque, como lo hemos dicho, por su carácter público, es el Estado quien se va a interesar en solucionar esta situación. Y de esta manera tenemos finalmente una última característica, que es que el derecho penal solo puede ser aplicado por tribunales competentes para dicha materia. A diferencia de otros fueros, las salas penales necesariamente necesitan jueces especializados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones jurídicas que quizás demanden una mayor conciencia y un carácter de mayor responsabilidad social, porque, como lo dice la dogmática penal, el derecho penal es el arma definitiva que tiene el Estado para poder solucionar problemas. Sin embargo, tal cual como el delito, el derecho penal debe cumplir una doble función. ¿Por qué? Porque si bien el delito genera daños irreparables sobre la persona humana, el derecho penal, al ser aplicado a personas que no la merecen, justamente también causa los mismos estragos y el mismo daño que el delito en sí. Por lo tanto, existe una doble función del derecho penal. Dogmáticamente, doctrinariamente, entendemos que el derecho penal primero protege a las personas de los actos calificados como delitos y segundo, el derecho penal protege a las personas del propio derecho. ¿Sí? En consecuencia, vamos a abordar estos temas con la responsabilidad y las diligencias académicas correspondientes. Vamos a empezar entonces. Como principios del derecho penal tenemos que existe el principio de legalidad, ¿no?, que es que necesariamente los actos o situaciones que deben ser considerados dentro de la categoría de delitos necesariamente debe estar incluido en una codificación correspondiente en una etapa o tiempo pertinente y que tengan la vigencia correspondiente. Dicho en otras palabras, nadie puede ser juzgado o penado ni sancionado por algo que no esté contemplado como delito al momento de su comisión. Y esto tiene íntima relación con la temporalidad del delito, puesto que existen situaciones, o se ha visto que han existido situaciones en las cuales ha habido hechos que al momento de su comisión no han sido considerados delitos. Y esto trae consigo otro principio, que es el principio de irretroactividad, lo cual conlleva a inferir que ningún hecho realizado en una época o en un tiempo determinado puede ser sancionado con una norma futura, porque al momento de su comisión no estaba incorporado como tal para ser sancionado de dicha. Tenemos pues que la presunción de inocencia, una situación por demás debatible a nivel pragmático el día de hoy. Tenemos que efectivamente la Constitución Política del Estado nos dice que toda la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esto es una norma, una regla de carácter imperativo en la mayoría de estados de derecho, como lo es nuestro país. ¿Qué es lo que hace a nuestro país un Estado de Derecho? Pues simple y prácticamente que existe una Constitución, existe supremacía constitucional y efectivamente la presunción de inocencia es una de las garantías que tenemos bien ganadas por el simple hecho de ser seres humanos. Consecuentemente, la presunción de inocencia viene a ser uno de los pilares dogmáticos del derecho penal peruano y del derecho penal anglosajón. Principio de igualdad. Tenemos que, al margen de la categoría o la parte que puedas ocupar dentro de un proceso penal, ya sea de imputado, ya sea de agraviado, ya sea de actor civil, ya sea de tercero civil responsable, el derecho penal, en cuanto a las partes, debe garantizar la igualdad y equidad de su situación procesal. Dicho en otras palabras, agraviado e imputado tienen exactamente los mismos derechos de ser tratados ante la ley. No las mismas facultades, pero sí los mismos derechos de ser tratados con igualdad de respeto, con igualdad de atención, y se debe atender sus demandas con el mismo ahínco. Reitero, igualdad y equidad no significa necesariamente que deben ser las mismas facultades que tienen las personas dentro de un proceso penal. Naturalmente, ¿sí?, naturalmente el actor civil tiene
determinadas funciones, determinadas facultades que de pronto el imputado no las tiene. Necesariamente el actor civil se diferencia del tercero civil responsable, pero eso ya es un tema un poco más procesal. Sin embargo, entendemos la idea, ¿no? Cada uno cumple su papel y las limitaciones las pone precisamente el propio código, ¿sí? Tenemos también el principio de nemis idem, que es aquella situación dogmática que impide que un delito sea juzgado de manera igual. Es decir, si comete una acción y esta es investigada y esta es penada, no se me puede sancionar, investigar o seguir persiguiendo penalmente por lo mismo, puesto que ya se investigó, puesto que ya se sancionó. Este es el principio de Nevis. Un principio prácticamente universal por cuanto existen excepciones como mecanismos técnicos de defensa, no solamente en el foro penal, sino también en el foro civil, que impiden que en identidad o en paridad se persiga o se demande una petición jurídica ante los tribunales. Esto también existe en el derecho civil. No obstante, en el derecho penal cobra una doble importancia por cuanto estamos hablando de la última ratio. La situación se cae de madura. ¿Sí? Quiero confirmar si es que se me escucha bien, por favor. Sí, doctor, correcto, se le escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, hablábamos al inicio de que es muy importante el término bien jurídico. Bien jurídico o el bien jurídico viene a ser básicamente el eje central del derecho penal. Para nosotros poder hablar sobre el derecho penal, tenemos que necesariamente hablar sobre el presupuesto bien jurídico como categoría axiológica, como categoría dogmática, como categoría funcional dentro del ámbito conceptual del derecho. Porque es el bien jurídico lo que va a justificar que exista un derecho penal. Es el bien jurídico lo que va a dar razón de ser a una codificación. Y es el bien jurídico lo que nuestra Constitución como Estado de Derecho hace predominar. Ahora bien, cualquier derecho es un bien jurídico, obviamente. Los derechos fundamentales son bienes jurídicos, probablemente sean primos hermanos. Vamos a ponerlo en una situación práctica, ¿no? Cuando mis alumnos en la universidad me preguntan si es que los derechos fundamentales son los bienes jurídicos, yo les supe responder, si es que hay algo muy parecido a los bienes jurídicos violados por el derecho penal, necesariamente son los derechos fundamentales. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia con los derechos humanos? Sabemos bien que el Perú está suscrito a diferentes pactos o tratados internacionales. La codificación de los derechos humanos dentro de un ordenamiento jurídico particular, interno, nacional, viene a hacer que estos derechos humanos trasciendan en sí y se conviertan en derechos fundamentales. Eso lo sabemos por cultura constitucional. Hay un autor que particularmente a mí me genera mucho ímpetu, mucho ánimo de investigar, y es el doctor Miguel Poleno Navarrete, un español, quien en los albores de su juventud nos regaló una monografía llamada El bien jurídico en el derecho penal. Y él nos dice que básicamente su obra es una oda o una remembranza o un recordatorio constante de lo que decía el maestro Yesek. El maestro Yesek nos decía que no cualquier molestia de la convivencia humana interesa o importa el derecho penal. Nada más brillante. Pueden existir situaciones que al día de hoy incluso cobran una gran popularidad, porque como hemos visto bien la prensa, diversos estamentos o dispositivos sociales cobran relevancia muy notoria, ¿no? Dentro de lo que es la difusión de información. No obstante, chicos, muchachos, doctores, no siempre cualquier situación que sea popularizada o que sea materializada en medios o mecanismos de información necesariamente tienen que ser de importancia para el derecho penal. Y aquí viene como un pequeño acápite, como un pequeño paréntesis, lo que viene siendo los juicios paralelos. Lamentablemente, al día de hoy existen jueces o tribunales que toman en consideración la presión social al momento de emitir su fallo, cuando en realidad lo único que les debe importar, ¿no? Puede sonar de pronto frío, de pronto un poco rígido, pero es lo normativo. Lo normativo y lo que concierne al derecho, porque sabemos que el derecho no solamente son reglas, no solamente son. En consecuencia, reitero,
como diría Jesse, no toda molestia de la convivencia social humana importan o interesan al derecho penal. Entonces, el bien jurídico se transforma en un dispositivo o una categoría dogmática consustancial, neurálgica, necesaria para el derecho penal, ¿no? El derecho penal basa su existencia en la existencia, valga la redundancia, de los bienes jurídicos. Consecuentemente, para la dogmática penal, el bien jurídico se transforma en un ente imprescindible para el ordenamiento penal de cada país. Representa un límite institucional, ¿no?, de las formalidades, porque cada bien jurídico tiene su propio estamento, tiene su propia especialidad, y al derecho penal le corresponde solo los bienes jurídicos que son indispensables para la convivencia y para el desarrollo del ser humano, ¿no? Tenemos también que, a partir del bien jurídico, tenemos un derecho penal que practica y predica el principio de intervención mínima, que podría ser llamado como principio de intervención necesaria. Dicho de otra manera, si ya vamos a hablar del derecho penal como última ratio, necesariamente tenemos que hablar de un Estado peruano y de un derecho penal peruano, en nuestro fuero, que cumpla una función restrictiva, que cumpla una función selectiva. El derecho penal no puede ser expansivo. ¿Por qué y a qué me refiero con eso? Necesariamente tenemos que dar en un plano pragmático. ¿Qué parte de la conducta humana realmente puede interesar al derecho penal? ¿Qué actitudes o comportamientos realmente tienen relevancia penal? No jurídica, relevancia penal. Entonces, al decir que el derecho penal no puede ser expansivo, al decir que el derecho penal no puede ser tiene que ser selectivo, nos hace referencia a que necesariamente debe escoger entre todo el calidoscopio de acciones, conductas y comportamientos humanos para decir, este defiendo, este no, este regulo, este no, este voy a sancionar, este no. Consecuentemente, el derecho penal es selectivo. Si se quiere poner en un plano un poco extremo, es discriminatorio. Y eso es bueno. Por algo es la última razón. Tenemos también a partir de ello que existe, ¿no?, a partir de esta noción, este concepto de no expansionismo, de selección, de limitación, el principio de subsidiariedad, que es aquel que hace referencia a que si bien existen bienes jurídicos que van a ser incluidos de entre todo el arsenal de acciones del ser humano, solo unos cuantos van a ser delitos. Consecuentemente, este pequeño y grupo reducido de acciones va a ser resuelta por autoridades competentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablamos de juicios paralelos, que si hablamos de condena social, lamentablemente al derecho no le debe importar. No interesa para el derecho. No importa para el derecho. Al derecho le importa solamente lo que se pueda probar. Y solamente están en la calidad y en la capacidad de manifestarse al respecto los tribunales especializados, el poder judicial, como manifestación de control formal, control social formal. Tenemos también el principio de fragmentariedad, que es la forma dogmática que le ha dado forma y del cual deviene el derecho penal selectivo. El derecho penal selectivo. Muy bien. El derecho penal halla su justificación no en el formalismo teórico, no en el formalismo subjetivo, no en el formalismo filosófico, nos dice Polaino Navarrete, sino que necesariamente este derecho penal tiene que hallar justificación en el dinamismo del comportamiento humano. Dicho en otras palabras, debe enfocarse en la acción y en la problemática práctica y no en un aspecto teórico especulativo. Hace un tiempo conversaba con algunos doctores sobre cuán prejuicioso puede ser el derecho penal. Pero ¿cómo puede ser prejuicioso? Yo explicaba simplemente, en el sentido estricto de la palabra, el prejuicio más allá de los tintes sociales que puede tener esta palabra, de estas acepciones sociales,
El prejuicio simplemente es antelar un juicio, es antelar una opinión, es antelar una situación y una reacción probable. Entonces, en consecuencia, si nos damos cuenta, el derecho penal es un prejuicio constante. ¿Por qué? Porque prescribe, se adelanta a la acción humana y te dice, oye, por si acaso, si tú vas a cometer o vas a realizar tal acción, te espera esta situación legal, te espera esta situación, te espera este castigo. Por si acaso te estoy advirtiendo como manifestación, ¿no?, de la coerción del Estado peruano. Si tú realizas una acción que contravenga el Código Penal, te corresponde una sanción. Entonces, hacemos un juicio antelado, ¿no? Obviamente a nivel formal, a nivel teórico. Sin embargo, ante las nuevas modalidades de criminalidad, las normas penales no pueden quedarse. Definitivamente, esto ha significado también un debate constante entre los jurisconsultos nacionales e internacionales de si efectivamente nuestro Código Penal se encuentra en la capacidad de afrontar las nuevas formas de criminalidad. Por ejemplo, nuestro Código Penal no contempla en sí o por sí solo la criminalidad organizada. Nuestro Código Penal no subsume o no contempla de por sí o en sí mismo los temas de crímenes de cuello blanco. Estas son situaciones delictivas que se han ido dando y que se han ido diversificando en el tiempo. Reiteramos, el derecho es dinámico, consecuentemente las formas de criminalidad también lo deben ser. No vamos a taparnos el sol, los ojos o el sol con un solo dedo, diciendo tenemos un código y este es definitivo. Tanto es así que hemos pasado del código Moburto al código actual. Luego vamos a tocar algunos tópicos y algunas precisiones al respecto. Sin embargo, este mismo dinamismo hace que la persona, que el abogado, el hombre de leyes, vea la necesidad de actualizar constantemente las normas y también las normas de carácter que quizás sean dentro de todas las normas, ¿no?, ya sea laborales, civiles, sean las que menos se actualicen en el sentido neural. De la forma pueden cambiar. Por ejemplo, hasta hace unos años, el delito de lesiones graves se tipificaba a partir de los 30 días de inhabilitación. Al día de hoy son 20 días. Hemos reducido en 10 días la forma de las lesiones graves, ¿no? Estas son actualizaciones. Sin embargo, neurálgicamente el Código Penal no ha sufrido mayores variaciones. Desde el año 1991, en aproximadamente mitad de año, que fue promulgado y que fue publicado, ¿no? Ahora bien, el bien jurídico es aquel dispositivo que legitima a la ley penal. Consecuentemente, nos dice Polaino Navarrete que es la Constitución quien crea bienes jurídicos y no el derecho penal. Lo reitero, porque es un tema importante y esto nos va a ayudar a entender probablemente a futuro las futuras disertaciones que haga la redundancia. Sucede que los bienes jurídicos solo pueden ser creados por la Constitución. Si nos llamamos Estado de Derecho, solo la Constitución puede crear bienes jurídicos que son protegidos por el derecho penal. No hay más. El derecho penal no fabrica bienes jurídicos. El derecho penal los protege, los regula y los sanciona de ser vulnerados. Por lo tanto, si bien existen numerosas situaciones sociales que permiten, pues, no colegir quizás nuevas formas de criminalidad y nuevos bienes jurídicos que deberían ser incorporados al Código Penal, esa no es la forma. Es la Constitución la que nos va a dar, pues no, el listado de bienes jurídicos que debe proteger el derecho penal. Nuevamente reivindicando el principio de no expansión o el principio que nos dice que el derecho penal es selectivo, fragmentario. ¿Sí? Y tenemos el principio de taxatividad. El principio de taxatividad es aquel principio de la dogmática penal
traída a los sistemas penales con tendencia española, ¿no? Como el caso del derecho peruano, cual a su vez ha sido inspirado en el derecho alemán, la cuna o la meca del derecho penal actual, y es que nos dice que la taxatividad implica que las normas penales sean tan bien descritas, sean tan explícitas, sean lo suficientemente detalladas, de modo tal que no admita opción a contraveniencia, a contradicciones, ¿no? Tenemos el decreto legislativo 1401, por ejemplo, ¿no? El delito de acoso, en donde se describe una conducta que debe ser reiterativa, pero luego líneas abajo nos dice, no importa que sea reiterativa, aunque sea una vez, se cumple el acoso. El derecho penal, como el derecho en sí, no puede darle espalda a situaciones académicas tan simples como la semántica. Entonces, lo que nos dice el principio de taxatividad es que semánticamente, ya sintácticamente también, los tipos penales deben estar tan bien especificados que no admita opción a error, que no admita opción a contradicción, a confusión. Dicho en otras palabras, la conducta debe ser escrita, prescrita de manera precisa, clara y concreta, de modo tal que no solamente de manera formal tenga sentido, sino también de manera pragmática. Es decir, no puede existir un divorcio entre lo formal y lo pragmático. No puede existir un divorcio entre lo escrito y lo fáctico. No puede. Necesariamente debe tener una íntima vinculación. Deben consonar, deben rimar. Necesariamente. Conclusión. Y a partir de lo que dice el maestro Miguel Polaino, inspirado en lo que dice el maestro Yesek, uno de los grandes doctos del derecho penal a nivel mundial, es que el derecho penal no crea bienes jurídicos. El derecho penal solo los protege. Lo que los crea es la Constitución. Ya hemos hablado sobre los principios, ya hemos hablado sobre definiciones básicas del derecho penal, hemos delimitado conceptualmente lo que es un bien jurídico. Ahora nos corresponde tocar todo el tema detrás, todo el contexto social en el cual se cimienta la creación de un derecho penal y sobre todo la ejecución y puesta en práctica del mismo. Zaffaroni nos dice que en todo grupo humano, ya Raúl Eugenio Zaffaroni nos dice que en todo grupo humano necesariamente hay dos formas de coerción: la coerción directa y la coerción reparadora. La coerción directa vendría a ser esa situación en la cual ante un posible ataque, ante un posible acto que quiera vulnerar mi esfera de bien jurídico, mi esfera naturalista, mi esfera de prerrogativas, que bien ganado me lo tengo como miembro de una sociedad y como persona humana de derechos, ¿ya? Si alguien quiere transgredir mi fuero personal, yo puedo y estoy en la capacidad de repelerlo de manera directa. Es decir, si alguien viene a robar, me resisto, corro y evito el robo. Coerción directa. Mientras que existe otra acepción de la coerción, y es la coerción reparadora, en donde se postulan tres tipos de coerción de carácter ajeno al punitivo. ¿Ya? Tengamos en cuenta que la coerción o la forma de repeler el ataque, ¿no?, puede distar o puede diferenciarse del modelo punitivo. El modelo punitivo necesariamente es aplicado por aquellas instituciones o estamentos formales que el Estado pone a disposición para la defensa de los bienes jurídicos. Pero ¿qué pasa si es que no queremos llegar a esa situación? Tenemos estas dos modas, estas dos formas de coerción. La coerción directa, que es cuando yo mismo repelo el ataque, y la coerción reparadora, que es aquella que busca implementar un modelo, repito, reparador, un modelo restitutorio, que restituye el daño, y un modelo indemnizatorio. Todos estos representan modelos reparadores, terapéuticos y conciliatorios.
¿no? Para reparar, modelo reparador. Para restituir, modelo terapéutico. Para indemnizar, modelo conciliatorio. Y esto es ajeno al modelo punitivo. Este tipo de coerción, ya sea la directa, ya sea la reparadora, vienen siendo modelos no punitivos, porque no recurrimos a una institución para poder resarcir el daño que se nos ha hecho por la comisión de delito. ¿De acuerdo? Este representa un modo de coerción horizontal, porque todo queda entre particulares, de tú a tú, de persona natural a persona natural, de ciudadano a ciudadano. ¿Sí? Es un modelo de coerción o de repulsión horizontal entre particulares. Ahí queda una intervención del Estado. Pero cuando hablamos de intervención estatal, cuando es un modelo punitivo, y esto implica un modelo de carácter vertical, tenemos encima las leyes, las instituciones del Estado encargadas de sancionarlas o de perseguirlas para poder hacer valer nuestros derechos, como manifestación máxima del derecho público. El modelo punitivo necesariamente excluye los modelos conciliatorios, excluye la coerción directa y excluye la coerción reparatoria. ¿Sí? Por lo tanto, existe la autoridad del Estado para poder reparar el daño causado. Autoridad vertical. El Estado manifiesta el jus imperium a través del jus puniendi, que es la capacidad, la calidad, la facultad que tiene el Estado para poder sancionar, perseguir los actos anómalos que infringen la norma, de manera que constituyen actos suficientemente lesivos que impiden vivir al ser humano de manera libre, de manera eficiente, de manera pacífica. ¿Sí? Y esto es la justificación del derecho penal. Jus imperio, jus puniendi, derecho penal. Situación vertical, de arriba abajo. Cuando se comete un delito o ante la noticia criminal, el principal interesado por resolver esta situación viene siendo el Estado peruano. Ya no es la persona. Ya no es la persona. Esto sin perjuicio de las posibles situaciones conciliatorias que te pone el Código Procesal Penal. No estamos excluyendo el principio de oportunidad, no estamos excluyendo el acuerdo reparatorio, no estamos excluyendo tampoco la conclusión anticipada o la terminación anticipada. No la estamos excluyendo. Simplemente decimos, solo con la venia o verificación del Estado, estas situaciones procesales pueden dar. Antes no. ¿Sí? Tenemos el control social. El control social puede ser de carácter informal o puede ser de carácter formal. Y el carácter informal es aquello que se da en la sociedad, es aquello que se da de manera rústica, natural, ¿no? Espontánea, si se quiere. Y es aquel control que existe en los grupos humanos, como por ejemplo la escuela, la iglesia, los colegios en general, las asociaciones, la familia, vienen representando instituciones de carácter informal, no legal, no jurisdiccional, que pueden ejercer control social como con una buena representación. Existen situaciones que se pueden evitar a partir del control informal. Por ejemplo, ¿no? Y probablemente sea la ejemplificación más clara, el niño que coge de la tienda un chupetín que no ha pagado su madre. La madre en el acto lo corrige, le da un buen manotazo en la mano, no lo vuelvas a hacer. Como el adagio popular, si ahora robo un chupetín, mañana más tarde te robo un banco. Evitamos de raíz situaciones que pueden ser comprometedoras o de importancia o de injerencia penal. La familia cumple un rol muy importante.
La familia cumple un rol muy importante al punto de ser considerado la célula básica de la sociedad. Ya lo sabemos del colegio. Las iglesias de igual manera pueden ser instituciones que no sean compartidas por todos, sin embargo, que trazan una conducta basada en la moralidad y consecuentemente en la ética social que deben ser respetadas para poder tener sí, un modelo o un perfil de ciudadano de buena persona, ciudadano modelo. Esto también es una forma de control. Y recuerden que la moral y la ética terminan deviniendo en costumbre. ¿Bien? Consecuentemente, ese control informal ayuda a evitar conductas contrarias a la norma, sí, te ayuda, pero se ve insuficiente, se ve desbordada, se ve limitada. Por eso existe el derecho penal. Y al no ser suficiente el control social informal, nace y surge el control social formal, el cual se encuentra representado y reivindicado necesariamente en normas e instituciones de carácter imperativo. Nuevamente, el Estado con el disponiente. Consecuentemente, el control social formal ya es un control que deviene del control informal, sí, pero que se encuentra institucionalizado, se encuentra reivindicado, se encuentra plasmado en los diferentes cuerpos normativos. Porque el ordenamiento jurídico es diverso. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, estos controles sociales cuentan con mecanismos de control social. Y los mecanismos de control social son aquellas herramientas sociales, son aquellas situaciones que te van a permitir ejercer control social y cumplen una doble función. Primero, identificar ¿ya? Las conductas que resulten negativas para la sociedad. Y segundo, identificar la respuesta social ante esos hechos o comportamientos, ¿no? Debido al incumplimiento. Esas dos. Son esas dos situaciones. Ya sabemos de qué se encargan los mecanismos, ya sabemos cómo surge el control social, ahora podemos definir a quién se le va a sancionar mediante el uso y ejecución del derecho. Y es necesariamente al delincuente. La criminología, como técnica, como ciencia y como disciplina, nos dice a quién aplicar el derecho. La criminología, como toda obra humana, resulta falible y resulta actualizada, resulta cambiante, resulta dinámica. Todos conocemos a César Lombroso. Postuló en su momento una teoría, la del hombre delincuente, que resultaba ser innovadora en aquel entonces. Una forma de identificación de delincuente bastante rústica, bastante prejuiciosa, bastante maliciosa, bastante tendenciosa. Pero que sin embargo, a pesar del transcurrir de los años y académicamente considerarla un postulado desfasado, sin vigencia, a pesar de ello, al día de hoy yo les puedo decir que existe vigencia. ¿Por qué? ¿Qué postulaba Lombroso? Nos decía que el hombre delincuente se identifica por sus rasgos corpóreos, que existía una anatomía del hombre delincuente, que el hombre nacía predispuesto a la delincuencia o a la comisión de delitos y que consecuentemente lo podíamos identificar en su anatomía. Y definía básicamente un delincuente como una persona de una estatura no muy alta, una persona de tez oscura, una persona delgada, una persona con pómulos sobresalientes, una persona con ojos hundidos, ¿no? En la mayoría de los casos. ¿Y qué pasaba con Lombroso? Lombroso analizaba del grueso de la gente y lo traía y lo plasmaba en sus tratados y trataba de identificar qué tenían en común estas personas. Y en su gran mayoría
de acuerdo a la realidad social, pues eran las personas, entre comillas, de menos recursos, las que terminaban cometiendo delitos. En consecuencia, casi la gran mayoría de personas tenían los mismos rasgos faciales, los mismos rasgos corpóreos. Sin embargo, esa teoría al día de hoy se supone, ¿no? ¿Qué nos dice la criminología actual? La criminología actual nos dice que solo es delincuente aquella persona que es sentenciado por un delito. En consecuencia, solo es delincuente quien ha sido investigado, acusado y sentenciado por un hecho punible al momento de su comisión. Antes no se puede, ¿no? Delincuente es el que comete delitos. Y la única forma de certificar que alguien comete un delito es una sentencia firme y ejecutorial, consentida. Al día de hoy, esto es la norma, es lo legal, es la ley, ¿no? Es la regla. Sin embargo, a nivel social, y lo explicaba brevemente, primeramente con los juicios paralelos, existen situaciones que a nivel social contravienen lo que formalmente, lo que académicamente y lo que normativamente prescribe la norma, que es lo más preocupante. Y da el caso que efectivamente existen personas que se guían del aspecto físico para antelar un juicio. Yo dije al principio que el derecho penal es un prejuicio constante, un prejuicio normativo, pero un prejuicio social conlleva otras reflexiones. Yo les pongo un ejemplo, y creo que está siendo grabada la presentación. Todos en esta sala, y a ver si me permite, de repente levantando la mano, si concuerdan con lo que yo digo, es incorrecta la teoría actualmente de Lombroso que nos dice que al delincuente se lo puede calificar o identificar por su aspecto físico. Yo creo que eso está desfasado, ¿correcto? A ver, espero respuestas en el chat. A ver un poco a las personas que están ahí conectadas. A ver, Howard Fernández me dice que sí, totalmente de acuerdo, dice Mela. ¿Qué dicen los demás? Correcto, muy bien. Luis Joel Chactana, ¿estás en desacuerdo? Que no concuerda con que al delincuente se le puede identificar físicamente. Correcto. Ah, perfecto, muy bien. Bien. Vamos a tratar de que esto sea dinámico, ¿eh? Vamos a tratar de que sea dinámico en el siguiente bloque, porque me gusta la participación. Me parece que esto puede ser más productivo si es que se transforma en un coloquio, ¿sí? Y no porque yo esté a la cabeza de esta disertación, pues yo tengo la razón de todo. Quiero esta participación. Blanco, perfecto. Muy bien, Pamela. Has dicho un gran ejemplo. Ahora pregunto yo. Digamos que ustedes van a la medianoche por una calle poco concurrida, oscura, y ven a una persona baja, de tez oscura, con una capucha, dirigiéndose hacia ustedes. ¿Qué es lo que hacen? Los leen. Vamos a agregarle un poco más de dramatismo. Digamos que esta persona tiene cortes en las manos y un corte en la cara. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos ante esta situación? O de pronto, si pueden tener el micrófono, pero Yahweh Fernández nos dice que ella corre. ¿Qué hacen los demás? Pamela dice que agarra bien sus cosas. Muy bien, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Luis, te escuchamos. Doctor, buenas noches, compañero, buenas noches. Sí, bueno, en la realidad de nuestra ciudad, bueno, la gente lo toma
repente no sabemos las circunstancias que tenga de repente un corte o algo, no sabemos, de repente lo asaltaron también a él, de repente lo asaltaron y le cortaron. Entonces, es algo errado que ya también eso tiene que desaparecer hoy en estos días. No se puede discriminar a la gente por... Hay muchas veces y también hay discriminación porque cuando tienen sus tatuajes hay personas que les gusta por la moda. Entonces, eso que tiene que ver, pero sino que la sociedad es así. Ahorita la sociedad todavía no ha cambiado el chip, no ha renovado el chip, sigue con el chip de 3G, ponles, ¿no? No, todavía no estamos en 5G, ¿no, doctor? Bueno, Bueno, pero respóndeme, ¿corres o no corres? lo abrazo de repente, doctor. No, como cualquiera, ¿no? Como cualquiera, sí, siempre un poco de temor por parte, ¿no? Siempre resguardarnos, tampoco confiarnos hoy en día, porque la sociedad no sabemos quién puede estar a tu lado parado o sentado, ¿cierto? Muy bien, gracias Joel por tu participación. Karina nos dice, por mi parte me asustaría al ver a una persona que no conozco y se me está acercando. Yo creo que es por seguridad, dice Yago. Muy bien, muy bien. Miren cómo es curioso lo que académicamente y lo que reflexivamente nosotros decimos, oye, no, está mal. No podemos calificar a una persona por su aspecto físico, no podemos nosotros calificar a una persona porque tiene un corte, o de repente porque tiene un tatuaje. De repente yo termino esta ponencia, me cambio de polo y tengo como 10 tatuajes en el pecho. No lo sabemos. Y estoy aquí dándole clases. A lo que voy es, si bien nosotros, de manera académica, por cultura jurídica, ¿no? Muy abogados todos nosotros, pero sabemos que correríamos o que nos iríamos por lo menos a la vereda del frente. Este temor es primo hermano de las teorías del Lombroso. Es un primo segundo, tercero de las teorías del Lombroso, porque vemos la forma de tratar de identificar quién nos puede vulnerar. Y como lo dijo su compañero Fernández, Javier Fernández, por seguridad. Y vamos a ponerlo en un plano teórico, muchachos. Como lo decía al inicio, según Zaffaroni, eso se denomina coerción directa. Por coerción directa, nosotros quitamos cuerpo, como se diría en el albur popular. Evitamos el conflicto, evitamos ponernos en una situación de riesgo o vulnerabilidad. ¿No? Es así. Podemos ser muy académicos, podemos ser muy pensantes, muy racionales, pero lo cierto es que todos hubiéramos huido. Esa es la realidad de la cosa. Sin embargo, también hay que rescatar lo que su compañero Luis Joel, probablemente en esto concuerdan todos, debemos ir cambiando esta idea. Cuidarnos sí, pero en otras situaciones, lo digo por los juicios sociales, por la prensa que te condena antes de una sentencia, debemos pensar bien en que existe dos caras de la moneda, en que existe una familia detrás de la persona, en que existen situaciones que superan a la ficción. Yago, te escucho. Yo creo que la forma por lo que, o sea, yo estoy de acuerdo con mi compañero con lo que dijo, pero yo tampoco no estoy de acuerdo en una parte en la que, pues, o sea, la persona creo que no cambian es porque, o sea, por la inseguridad que hay hoy en día, ¿no? O sea, podemos ver de que muchas cosas en la calle y son hasta nosotros. Y yo creo que si viviéramos en un país más avanzado, con una sociedad más avanzada, porque hay, yo creo que si hubiese eso acá en nuestro país, yo creo que sí, normal, o sea, no pasaría nada, porque sabías que no nada malo, ¿no? Pero hoy creo que lo está asegurando, ¿no? O guardando. Al ver el día a día, pues ya te preparas, ¿no? A que te puede pasar cualquier momento o algún. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Desde luego, todos hubiéramos cruzado, todos evitaríamos el conflicto. Bien, me parece que ya me están avisando por interno que tenemos un break, unos 10 minutos. Bueno, lo dejo en el uso de la palabra a los organizadores. ok. Bueno, vamos a dar un pequeño break a los participantes con la finalidad pues, de descansar y retomamos las clases en 5 minutos. De acuerdo, muchas gracias.
Bien, continuaremos con la primera sesión, Constitución, Derechos Humanos, Derecho Penal, Principio del Derecho Penal, Derecho Preliminar y Parte General, dándole pase al doctor Rey. Bien, ¿se me escucha? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Bien, vamos a retomar. Hablábamos antes de irnos a este pequeño break, a esta pequeña pausa, de que existen teorías que de entrada sabemos que ya no gozan de una vigencia académica y está totalmente probada, ¿no? A nivel teórico, a nivel académico, a nivel cognitivo, llamémosle como sea, ¿ya? Pero a nivel social todavía tienen y cobran una peculiar vigencia que en algunos aspectos, como ustedes bien lo han dicho, debemos erradicar, ¿sí? No obstante, como forma de manifestación de coerción directa, como lo dijo el maestro Zaffaroni, no podemos dar la espalda simplemente a un mecanismo de protección que nosotros mismos estamos pues integrando. Muy bien. Y en este contexto, chicos, muchachos, doctores, colegas, surgen doctrinas por demás interesantes, como lo son pues las doctrinas como el análisis económico del derecho, por ejemplo. El análisis económico del derecho viene siendo una postura ideológica que nos dice que las reglas de la economía pueden ser aplicadas a las situaciones que importan al derecho penal. Dicho de otra manera, el incentivo cumple un papel importante al momento en que el delincuente decide o no delinquir, o decide o no realizar el acto que puede ser considerado como delito. Nos dice la teoría del análisis económico del derecho que la persona que delinque es aquella persona que se siente en ventaja de su víctima. Nos ponía el maestro Alfredo Müller, uno de los principales exponentes del análisis económico del derecho, que, por ejemplo, él no concibe o nunca había visto un carterista obeso. Un carterista es una persona que, bueno, por su nombre, el mismo nombre, ¿no? Coge la cartera de una persona en la calle y se va corriendo, pues aprovechando la agilidad y la velocidad que tiene.
definitivamente una persona obesa o una persona subida de peso probablemente no sea esta una de las situaciones más favorables para poder dedicarse al mundo del hambre, ¿no? La delincuencia. Yo no veo o no creo que una persona delgada, baja, observe con muy buenos pronósticos cualquier una persona fornida, alta y que vaya al gimnasio, por ejemplo, para causar lesiones. Dicho en otras palabras, la persona que delinque, según esta teoría, es una persona que se siente en una ventaja sobre su víctima a partir del incentivo superioridad. La persona que delinque encuentra en su superioridad el incentivo suficiente para poder delinquir. ¿Me dejo entender? Entonces, esto suena muy lógico. Y a partir de la premisa del análisis económico del derecho podríamos analizar quizás otras situaciones jurídicas, como por ejemplo la teoría de la pena. Para aquellos, a ver, primero quiero hacer la pregunta respetuosamente. ¿Cuántos de ustedes consideran que debe haber pena de muerte para asesinos? Invoco la participación, muchachos. ¿Cuántos de ustedes consideran que debe haber pena de muerte para los asesinos? Yauber no está de acuerdo. Luis Joel, te escuchamos. Doctores, eso es un tema bien para tomarlo con pinzas porque muchas veces la justicia es ciega y no sabemos si el juez pueda llegar a tomar una decisión tan difícil en esta parte, porque sentenciar a una persona a quitarle la vida por lo que has cometido, yo creo que no estaríamos retrocediendo a los años de, como dice la ley del talión, ¿no? Y yo creo que estaríamos, es posiblemente quizá pueda ser en caso de violación a una niña, es más fuerte, ¿no? Pero es bien debatible, es un punto bien para debatirlo y estudiarlo a profundo. Muy bien, de acuerdo con ustedes. Ok, entonces replanteo la pregunta. ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo con la pena de muerte para violadores de menores de edad? ¿Qué preguntó? No, pero para menores de edad, dijo. Yauer, ¿estoy pronunciando bien tu nombre? Yauer, ¿sí? Ya, escucho. Yo creo que en la parte en cuanto a si debería haber pena de muerte a los violadores, pues no estoy de acuerdo. Porque yo, no sé, soy un gran admirador de Bukele, que es el presidente de El Salvador, y he visto gente que haya matado todo, pero o sea, no aplica. La solución sería aumentar la pena de cárcel, ¿no? Ya que, pues, técnica de los técnicos, creo que, no sé si habrán escuchado sobre el Persona, que pues leyeron creo que algo de 25 años, si no me equivoco, o algo menos por ahí. Fue muy corto, ¿no? Y yo creo que debía hacerse con esas personas es darle la pena de muerte, no, la pena de cárcel, ¿no? Para que así ya no, o sea, no, con eso debe estar mal de la cabeza, ¿no? Pueden llevarlo a terapia, ¿no? Unas formas, porque hay muchas formas de solucionar esa parte, ¿no? Gracias por tu participación. Pamela nos dice, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte para violadores. En este aspecto nosotros podemos tener diferentes opiniones, muchas de ellas probablemente se contradigan o funcionan entre ellas,
y es natural. Sin embargo, esta teoría, no voy a finalmente a decir probablemente por cuál me decanto, ¿ya? Mi labor es trasladarles cuál es los conocimientos que pueda tener, ¿no? Cuáles son las teorías o doctrinas que tenemos a disposición nuestra, y ya cada quien tendrá pues a bien sacar sus propias conclusiones. En efecto, lo que dice la teoría del análisis económico del derecho es que no se puede aplicar la misma pena para diferentes delitos. Existen delitos que por su naturaleza y por su forma son pues terribles, deleznables, realmente pues totalmente reprochables, en fin. Sin embargo, la pena de muerte para varios delitos o el tipificar la sanción penal para diferentes delitos en paridad es contraproducente. ¿Por qué? Porque estaríamos dándole al delincuente el incentivo de cometer otro delito. Vamos a ponernos en el ejemplo más extremo. ¿Bien? Digamos que llegamos de manera social, con la presión que ejercemos, llegamos a lograr que haya pena de muerte para los violadores de menores de edad. Y que no solo eso, logramos la pena de muerte para los asesinos, para los homicidas, ¿no? También de menores de edad. Muy bien. Sin embargo, vamos a ponernos en el supuesto de que el delincuente a partir de esta teoría observa incentivos para poder delinquir. Entonces, si nosotros vamos a penar o sancionar un delito y otro de diferente naturaleza, de diferente bien jurídico tutelado, lo que estamos haciendo es darle más motivos, mayores razones, mayores incentivos al delincuente por cometer ese delito. Ejemplo práctico. Digamos que una persona viola a una niña. Esta persona, una vez que viola a la niña, pues pretende huir, sin embargo, pues piensa en las consecuencias de sus actos. La niña puede hablar, lo pueden descubrir, probablemente reciba la pena capital, ¿no? En una situación hipotética de que esta sea la sanción, y dice, wow, si me atrapan, si me procesan, si me hallan culpable, me van a matar. Y luego piensa, ¿no? Y dice, pero si yo mato a la niña, igual me van a matar. Pero matándola y escondiendo el cadáver, tengo mayores probabilidades de librarla, de salir ileso del proceso, ¿no? Entonces, el delincuente dice, si por violarla me matan, y por matarla también me matan, en este segundo contexto tengo más posibilidades. Total, no tengo nada que perder, la pena va a ser la misma, pues la mato. La mato y escondo el cadáver, la llevo a un pampón y la entierro. La parto en pedacitos, la descuartizo cual asesino serial de Estados Unidos de las diferentes series de Netflix y trato de evitar, ¿no?, las sanciones penales que corresponden. Por eso es que hay que tener mucho cuidado al momento de establecer penas, porque efectivamente pueden sonar muy bien, ¿no?, en papel, pueden sonar muy bien en una conversación de un fin de semana con amigos, puede sonar muy bien al ver las noticias y decir, wow, este señor merece morir, ¿no? Sin embargo, al hablar desde el derecho penal, desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista jurídico, debemos tener en consideración toda la información que un académico se pone a nuestra disposición. Y es justamente estas situaciones hipotéticas las que debemos analizar. Por eso no es recomendable, y en ese aspecto y en ese extremo sí comparto lo propuesto por la teoría del análisis económico del derecho, de que no se debe penar dos delitos de categorías axiológicas diferentes, de categorías dogmáticas diferentes, de categorías de bienes jurídicos diferentes, con la misma sanción. Y hay que tener mucho cuidado de a quién le asignamos la pena de muerte también.
Muchos recordarán que existe el caso del monstruo de Armendáriz. El monstruo de Armendáriz fue una persona morena, debemos mencionarlo, que fue sentenciada por el testimonio de un heladero. Esta persona fue vista dirigiéndose al mismo lado a donde fue un niño, el cual fue hallado muerto, quemado, ¿no? Y se le culpó básicamente porque el heladero dio esta declaración, ¿no? Luego, pericias especializadas, ¿no? Actos de investigación especializados, concluyeron que la causa de la muerte no había sido a manos de este hombre. Y sin embargo, ya lo habían sentenciado, ya lo habían matado, ¿no? Por eso, justo les comentaba al inicio que el derecho penal cumple una doble función. Es proteger a las personas de situaciones sociales anómalas, ¿no? Pero a la vez también debe proteger el derecho penal a las personas del propio derecho penal. Las consecuencias de un delito, y más los graves como lo son la violación o el asesinato, son irreparables. Pero las circunstancias o las consecuencias a partir de aplicar el derecho penal a personas que no lo ameritan son igual de irreparables. Y hablando un poco más en la práctica y con la confianza que da este podio académico, todos sabemos lo que les pasa a los violadores en las cárceles, ¿no? Allí verdaderamente se aplica la ley del talión y es donde pues, el violador es ultrajado en la cárcel. Y cualquier persona que haya pisado un penal podrá darse cuenta o podrá decir, concordar conmigo, de que es un sitio por demás desagradable, es horrible, ¿no? Y la gran mayoría de población penitenciaria, presidiaria, no son precisamente personas con condena. Al día de hoy, más del 60% de población penitenciaria son personas que han sido, convictas con una prisión preventiva. Bien lo decía el maestro Nakazaki, ¿no? En alguna de sus numerosas conferencias, existen dos termómetros para medir la libertad y el ejercicio de la libertad en un país. Uno de ellos es la prisión preventiva y el otro es el habeas corpus. Si existe en la balanza un contrapeso, una paridad, un balance entre ellos, estamos hablando de que ese Estado respeta la libertad. Sin embargo, si existe más uso de uno que del otro, estamos hablando de una situación que afecta la libertad de las personas. Y vemos que la prisión preventiva de un tiempo atrás era prácticamente la regla y no la excepción. Teníamos cárceles llenas y repletas de personas con preventiva. Para casos simples, el suscrito, por ejemplo, que les habla, tuvo la oportunidad de defender a una persona que fue víctima de un robo. Probablemente los ladrones más tontos de todo el tiempo, porque robaban al costado del Ministerio Público, en donde evidentemente habían cámaras y donde hay patrullaje policial constante. Le roban a mi patrocinado, huyen y en la esquina los agarran. Lo que hace el fiscal es incoar a proceso inmediato. Tenía las cámaras, tenía la declaración, tenía el acta policial, tenía todo. Pero en la incoación a proceso inmediato, en lugar de ir a juicio, pide prisión preventiva. Y le dan prisión preventiva. Él pidió por año y medio. Logra que le den prisión preventiva por 9 meses y me dijo, doctor, no se preocupe, vamos a pedir ampliación. Yo no quiero que se amplíe, simplemente quiero que resarcen el daño y que, porque en condena, pues, ¿no? No queremos más, acá no hay más que debatir. Si ya tenemos todo claro, al punto de casi incoado a proceso inmediato, ¿por qué vas a meter a 2 personas en preventiva? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Desvirtúa la naturaleza de los dispositivos procesales como la prisión preventiva. Bien, volviendo al tema. Mucho cuidado con sancionar, ¿sí?, el derecho penal con los mismos delitos con la misma sanción. El derecho penal no puede caer en esa situación. Por algo el derecho penal, pues, tiene principios, tiene particularidades dogmáticas, que en este caso el Código Penal peruano recoge. Hablábamos de que el Código Penal actual de 1991 muchas veces se ha visto insuficiente ante la nueva forma de criminalidad, como lo es los crímenes de cuello blanco, ¿no?, el crimen organizado y el delito de corrupción de funcionarios, los cuales tienen
un subsistema en el caso de anticorrupción, ¿no? Con Y tienen champucito. una norma especial para ser investigado en el caso de Te quiero ver, lo organización voy a criminal, ver, ¿ah? lo cual es diferente y difiere de Lo la voy banda a criminal, leer. por cuanto la criminalidad organizada supone una organización y una estructura un poco más ordenada, participación de más de 3 a más agentes, que existan funciones determinadas, que existe una delimitación de estas funciones al punto de ser tratados cual empresa, Pobre un de área ti que contable, no un le área hayas legal, lavado etcétera. con Y aquí champucito. existe pues algo que es un común Tú estás denominador loco, yo en con eso los limpio. diferentes delitos, y es que siempre la policía, la Por fiscalía, favor, Luis, ¿ya? tiende a denominar a ciertos grupos de una forma que pueda caracterizarlos, sí, pero que también estigmatiza. Y digamos que detienen o internan en preventiva a 10 personas, de las cuales al final 5 son sentenciadas y 5 no. Sin embargo, salió por todos los periódicos y por todos los canales o medios informativos con la denominación que la policía les dio. Por ejemplo, los cuellos blancos del Callao, yo no creo que ellos se hayan reunido. Ok, somos jueces, somos fiscales, vamos a ponernos el nombre de los cuellos blancos porque somos profesionales. Yo no creo que haya pasado eso, Si solo sinceramente. es pipi, ¿No? exagerado. Hace poco tuve un caso, ¿no?, en donde detuvieron a una gran cantidad de venezolanos, de personas extranjeras, y les denominaron los crueles del sur. Cae organización criminal Los Crueles del Sur. Mi patrocinado estaba haciendo una carrera en una mototaxi, y porque el que subió tenía paquetes de marihuana, paquetes de droga, ¿no?, bolsas de marihuana en su mochila, también lo incluyeron a él, ¿no? A pesar de que las personas involucradas dijeron, no, él solo me hizo la carrera, porque ni siquiera es que estuvo en la vivienda allanada. A todos los denominaron los crueles del sur. No sé en qué momento las personas se juntaron y determinaron llamarse los crueles. Es un poco, ¿no?, el estigma, el prejuicio, la forma social y mediática en la cual se llevan los diferentes procesos, las diferentes causas. A cuidarnos, ¿no?, definitivamente, tener mucho cuidado en ese extremo. Entonces, mucho cuidado de qué manera aplicamos el derecho penal, mucho cuidado de qué manera arribamos a conclusiones. Y existe, lamentablemente, y con esto termina esta reflexión pragmática de las situaciones procesales penales, y es que últimamente la gran mayoría de jueces penales tenían en consideración los recursos de nulidades, las casaciones y los precedentes vinculantes al momento de determinar una sanción o una situación procesal. Dicho en otras palabras, había una tendencia a la jurisprudencialización. Sabemos bien que nosotros pertenecemos a un sistema de civil law, que es la norma escrita por encima de la costumbre, por encima de la jurisprudencia. Y sin embargo, prácticamente todos los fallos, la Suprema, eran base, para los organismos de menor grado al momento de determinar una situación procesal, ¿no?, cuando claramente nuestro ordenamiento responde a otro tipo de naturaleza, definitivamente. Ahora bien, vamos a entrar a hablar sobre el Código Penal de 1991, el cual suplanta al Código Penal del Código Maurtua. Esto tiene una gran implicancia y significancia para mi persona de manera particular, porque el Código Maurtua, Víctor Manuel Maurtua, fue un abogado iqueño, tal cual como el que les habla, quien propuso, si no todo, la gran mayoría del contenido del Código Penal pasado, el cual difieren ciertos y grandes y significativos tópicos también al mismo tiempo del Código Penal actual. Por ejemplo, el dolo, la figura del dolo no era considerada como hoy en día es considerada en sus dos dimensiones de conocimiento y voluntad. El dolo antes simplemente era voluntad y punto. Sin embargo, hoy en día, a partir de la inclusión de figuras como error culturalmente condicionado, el cual no estaba en el código antiguo, entendemos que existen situaciones en las cuales no se comete delito por simple ignorancia de la norma penal. En el Código de Maurtua solo existía error de hecho y error de derecho. Error de hecho era lo que en la práctica o en la realidad fáctica se había interpretado mal.
y el error de derecho era la errónea aplicación de la norma. Hoy en día existe el error culturalmente condicionado, ¿no? Que es aquel que te dice que aquellas personas que por motivos culturales desconocen la calidad de ilícita de sus acciones no pueden ser sancionados por un injusto penal. Entonces, no vamos a pretender nosotros, sociedad peruana, con las leyes peruanas, con la norma vigente, querer, no sé, de pronto juzgar por violación sexual de menores de edad a una persona que pertenece a una tribu o a una comunidad nativa en las cuales es probablemente común, ¿no? El casamiento con menores de edad, algo muy común en épocas pasadas. Entonces, no podemos nosotros pasar por sobre esa diversidad cultural, ¿no? Esto no se contemplaba en el código pasado, en el actual sí se contempla. También se contempla el principio de ubicuidad de la aplicación de la norma penal. Antes no se tenía claro ni delimitado esto. Ahora sí. ¿Dónde se comete el delito? Donde empieza la acción y donde se producen los resultados. Se han adherido numerosos principios que ahora vamos a proceder a identificar. Hasta acá quisiera saber si existe algún tipo de pregunta, por favor. Creo que todo está claro, ¿correcto? Creo que todo está más que claro. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar. Nuestro Código Penal actual, muchachos, data del año 1991 y efectivamente en su momento significó un gran avance. Significó un gran avance porque a nivel social teníamos todavía vestigios y los estragos que había generado el terrorismo, que habían delitos que todavía estaban debatiéndose, que existía verdaderamente la necesidad de la pena de muerte, que existía situaciones que quizás debían normarse, regularse, y al día de hoy pues se han hecho finalmente con este nuevo código. A pesar de que no ha sido suficiente hasta el momento, ha venido cumpliendo su papel y lo que se han incorporado pues son estas dos formas nuevas de criminalidad, como lo son los delitos de cuello blanco, en el caso de la criminalidad de la corrupción de funcionarios, que son delitos que muchas veces son considerados faltas administrativas llevadas al fuero penal, en donde existe el debate, ¿no?, sobre si lo que se vulnera en los delitos de corrupción de funcionarios es aspectos como en el caso del peculado del económico, ¿no?, de repente el patrimonio del Estado peruano, o si es un delito de función. Ahora, ¿cómo podemos identificar nosotros el bien jurídico tutelado? En el acápite superior de cada capítulo, ¿ya? En el rótulo tenemos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. La vida, cuerpo y salud. Dividimos el bien jurídico en vida, integridad corpórea, salud, etc. ¿Y qué encontramos pues con los delitos de corrupción de funcionarios, que son delitos contra la administración pública? Entonces, en el caso del peculado existe, por ejemplo, ¿no?, lo pongo en tela de debate, existen perspectivas que dicen no se puede dar la espalda a la perspectiva o a la dimensión económica del delito de peculado. Sin embargo, el delito de peculado viene siendo un delito de función, infracción de deberes. Porque digamos, una persona encargada de la tesorería de una institución pública sustrae 3.000 soles. ¿Ya? ¿Qué te dice el tipo del peculado? Quien agarra, coge o destina el pecunio del Estado para fines personales o de terceros, es decir, para lo cual no está destinado, comete peculado. ¿Sí? Comete peculado. Pero supongamos que esta persona devuelve los 3.000 soles. Nunca nadie se enteró, nunca nadie supo de esta sustracción, ni tampoco de esta adición posterior, ¿no? Y de hecho todas las cuentas calzan perfectamente. Pregunto, ¿se cometió el delito o no se cometió el delito? Los escucho, los leo. Lo lavé,
Lavé también mi mano con jabón. Doctor, disculpe, no se le logra escuchar. La pregunta era, si una persona encargada de la tesorería de una institución estatal coge 3.000 soles, los usa y luego al cabo de 10 días antes de que se haga el balance correspondiente los retorna. ¿Es peculado, sí o no? Nuestro compañero nos dice que no. ¿Qué dicen los demás? Muchachos, ¿pero participación, doctores? Bien, proseguimos. Igual voy a ir leyendo sus impresiones, ¿sí, muchachos? Bien, la respuesta es que sí. La respuesta es que sí. No, de hecho sería peculado. 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 El delito ya está cometido. Entonces, una parte, en efecto, sí, parte de la doctrina dice no, la dimensión económica es prioritaria. Otro sector de la doctrina dice no, lo que importa acá es el incumplimiento o la ineficiencia al momento de ejecutar sus funciones. Sin embargo, yo considero que existe una dimensión dualista que es un poco más conveniente, puesto que sí, si bien es cierto, existe una dimensión económica, lo cual es innegable, porque justamente la acción radica en disponer del pecunio del Estado para que se pueda constituir o concluir que estamos hablando de peculado, ¿no? Sin embargo, la función, ¿no?, de este funcionario no era esa, sino era destinar para los fines que corresponden. Entonces, son dos situaciones que la tipicidad objetiva nos pide como nexo causal, ¿no?, y como condición sine qua non, es decir, sí y solo sí se comete delito de peculado si es que se afecta sus funciones. No basta con eso. Sus funciones a nivel económico. Solo estas dos situaciones o estos dos requisitos harán que el delito de peculado se haya concretado. Por eso, condición sine qua non son dos dimensiones, son dos categorías, son dos situaciones, ¿sí? Una no puede ir desvinculada de la otra, pero una excluye a la otra, porque no toda infracción de deber es peculado. Sin embargo, toda disposición ilegítima del pecunio nacional sí es una consecuencia. Dimensión causalista, teoría causalista del derecho penal, ¿no? La aceptada y la practicada al día de hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, estas situaciones son las que tenemos que afrontar constantemente. Y existen teorías que se ponen a nuestra disposición para poder analizarlas, conversarlas, debatirlas. Nos decía Pérez Royo, ¿no?, que existe una dimensión conflictualista del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho no necesariamente son conflictos negativos, sino que el derecho debe legitimar los conflictos académicos, de conocimiento, conflictos de debate, para que esta norma que se tiene que adecuar al dinamismo humano, pues lo haga, ¿no? Entonces, nos dice que el derecho debe legitimar estos debates.
Y esa es la dimensión más elemental del derecho, debate. Probablemente cualquier persona ajena a las leyes, lo primero que se imagina al escuchar la palabra abogado es una persona debatiendo o probablemente sustentando en un tribunal, ¿no? Esa es la dimensión más elemental del derecho. El tiempo, derecho por su diversidad, tiene que tenemos diferentes campos de acción. Volviendo al tema. El Código Penal actual contempla situaciones que el anterior no. Uno de ellos es el principio de ubicuidad, el error culturalmente condicionado, tenemos la aplicación espacial y temporal. Con el nuevo código se implementó, por ejemplo, el principio del pabellón nacional, que no solamente los delitos que se cometieron dentro del territorio son de materia de aplicancia de la norma penal peruana, sino que también en los barcos, naves y aeronaves, ¿sí?, que tengan la bandera de nuestro país. Eso también incorporó el derecho, el Código Penal de 1991, el código que al día de hoy, muchos dicen, debemos modificar, debemos actualizar. ¿Sí? Bien. Vamos pero bastante en el título. Sabemos bien que el título preliminar es un decálogo sobre el cual descansa dogmáticamente las figuras penales puras que están incluidas en nuestro. Sobre estas 10 pilares devienen y se justifican las demás. ¿Sí? Muy bien. Tenemos el artículo primero que dice que el código tiene como objeto la prevención de delitos. Probablemente sea una de las funciones más importantes que tiene el derecho penal como modo de control social formal, que ya lo definimos al inicio de la presente sesión. Sin embargo, a pesar de ser una de las principales situaciones, uno de los principales pilares sobre los cuales se fundamenta la creación del derecho penal, tenemos que es justamente de la cual más adolecemos. ¿Sí? Adolecemos muchísimo de cultura de prevención. Existen situaciones sociales que son muy propagandeadas, que son muy difundidas, que son muy incentivadas, como la agravación de penas, por ejemplo, pero sin embargo, muy poco se hace, o en menor medida probablemente, si me equivoco, lo culpas del caso, por crear una cultura de ciudadanos diferente, ¿no? Muchos nos centramos en lo formal, en la verticalidad de la cual hablábamos al inicio, pero sin embargo a nivel horizontal y a nivel informal, ¿no? Familia, colegios, iglesias y demás grupos sociales, quizás deberíamos hacer el doble de esfuerzo para poder crear una nueva generación de ciudadanos con respeto a las normas, con el respeto al juego, ¿no? Un poquito de teoría de juegos, al juego de la otra persona, ¿no? Todos podemos tener diferentes perspectivas, diferentes juegos, diferentes objetivos, pero sin embargo llega un punto en que todos estos juegos convergen en función del bien común, ¿no? La famosa teoría de los juegos de Nash. Todos tenemos objetivos particulares, pero sin embargo existen objetivos en los cuales todos vamos a concordar. Es como la costumbre. La costumbre se cimenta prioritariamente en la ética, pero la ética no es nada sin la moral. Y la moral es la moral, pues, social, ¿no? Socialmente aceptada. La congruencia, ¿sí? Entonces, llega un punto en el cual el fuero personal de la persona necesariamente tiene que acomodarse al fuero colectivo. ¿Ah? Y es justamente donde probablemente como sociedad estamos teniendo todavía una falencia. Función preventiva. Principio de legalidad, lo decíamos al inicio, nadie puede ser procesado ni sancionado por aquello que no está contemplado como delito, como tal, ¿no? Al momento de su realización. Ni tampoco sancionado por una ley que no se encuentre vigente. Esto nos hace una referencia a la prohibición de la retroactividad y al principio de reserva. El principio de reserva te dice que solamente el Estado puede sancionar. Otras personas no. Otras instituciones no. Otros estamentos no son competentes. Reivindicando, ¿no?, la subsidiariedad del derecho penal. Entonces,
El principio de legalidad viene a representar el pilar más fuerte sobre el cual descansa nuestra normativa penal. Prohibición de la analogía. Sabemos muy bien que cada caso debe ser analizado de manera particular. Puede ser igual superficialmente, sin embargo, no podemos desconocer o dar la espalda al aspecto subjetivo, bien, al aspecto subjetivo del delito. Y es que no basta con que objetivamente, materialmente se haya cumplido con la tipicidad de la ciudad, sino que también debemos tratar de establecer de manera pragmática, documentaria, probatoria, que a nivel subjetivo efectivamente se quiso cometer un ilícito. Entonces, esto tiene una íntima relación con la fase interna del intercrimen, que es ideación, deliberación, determinación. ¿No? Quiero cometer el delito, ¿qué delito es? ¿De qué manera lo cometo? Me determino a hacer. Esta fase evidentemente no es punible, solamente se advierte o se amerita la punibilidad de la atentado, porque los actos preparatorios tampoco lo son, ¿sí? Entonces, debemos analizar cada hecho que por más parecido que sea, cada uno responde a una realidad social, a un contexto social y a una situación diferente, ¿no? Y la aplicabilidad de la principio de la lesividad. El principio de lesividad es el principio que se encuentra contemplado en el artículo 4 del título preliminar, el cual nos da referencia a que mínimamente se debe poner en riesgo un bien jurídico para ser entendido como delito o como tentativa de delito. Dicho en otras palabras, se tiene que afectar necesariamente un bien jurídico para cometer un delito. Se tiene que poner en riesgo un bien jurídico para que sea tentativa. Antes no. Si no hay vulneración, si no hay lesión y si no hay tentativa en los delitos que la contemplen, no podemos sancionar penalmente una acción. Esos vienen a ser los pilares principales, 5 pilares principales sobre los cuales descansa nuestro código penal. ¿Sí? Luego de eso tenemos la aplicación de la norma en el aspecto de la ubicuidad, la temporalidad, la personalidad de la norma, ¿no? Que lo vamos a definir rápidamente, no sin antes hablar sobre la culpabilidad y la responsabilidad penal. Les decía a mis alumnos de la UPN hace un par de días cuál es la diferencia entre la culpabilidad y la responsabilidad. Probablemente por allí no van a lo mismo. Sin embargo, existe una carencia de dolo en la culpabilidad que hace que el concepto se caiga de maduro. En la culpabilidad no existe voluntad de realizar el delito. No significa que no sea punible, no significa que no se pueda penar o sancionar. Sin embargo, la culpabilidad no es voluntad, no implica ya o por completar un delito. La responsabilidad sí, porque es el uso concreto y completo sobre las dimensiones del dolo. Voluntad, conocimiento. Quiero delinquir y sé que lo que estoy haciendo es un delito. Hago así. Eso es dolo. El dolo completo. El dolo, su concepto moderno. La culpabilidad no admite, ya no admite el dolo completo. ¿Por qué? Existe ausencia de voluntad, de intención. La intencionalidad que es importante. Muy bien. Ahora tenemos que este código ha implementado la aplicación de la ley penal en un aspecto espacial, perdón, que es dónde se aplica la norma penal, que tenemos que ser aplicado en el territorio nacional, naves y aeronaves con el pabellón nacional peruano, la bandera peruana, ¿no? La aplicación espacial. Tenemos la dimensión temporal, que es la aplicación en tiempo, ¿no? En fecha del delito. Y es que se aplica la ley vigente al momento de la comisión. Se prohíbe prioritariamente la retroactividad y la ultraactividad. ¿Sí? Y viene la aplicación temporal, que es a quién vamos a aplicar la norma.
A partir de eso tenemos que en la aplicación especial existe el principio de territorialidad, que es la facultad que tiene el Estado, en este caso el nuestro, el Estado peruano, para ejercitar su soberanía en jus in peri consecuente puniendi de las normas penales a las personas que cometan ilícitos. Pero existe el principio de extraterritorialidad, que es cuando nuestro ordenamiento jurídico, y más precisamente hablando, ordenamiento penal, puede ser validado y ejecutado, ¿no?, en territorio diferente al nuestro. ¿Sí? Para poder extraditar a una persona y ser juzgada en el fuero nacional, ¿no? Bandera nacional, que es el que les comentaba, que es cuando incluso estando, por ejemplo, en alta mar, que es el océano al cual no le pertenece a nadie, se aplica la ley penal siempre que la nave o el barco contemple, tenga o esté izado la bandera peruana, ¿no? Y el principio de ubicuidad, que es una doctrina moderna, bueno, entre comillas, porque ya la venimos aprendiendo desde hace años, que es aquella que considera que el delito puede haberse realizado tanto donde inició el acto como donde se produjeron los resultados. ¿Sí? Ahora, con respecto a la temporalidad del delito, tenemos la retroactividad. La retroactividad es cuando se aplica una norma presente a un caso pasado. Y la ultraactividad cuando se aplica una norma pasada a un caso presente, siempre y cuando exista conflicto entre normas. Y siempre y cuando la norma que se retrotraiga o ultratraiga sea más beneficiosa al procesado, al reo o al imputado. Pero la regla es prohibición de la retroactividad y retroactividad de la norma penal, ¿no? Concordando con la Constitución diciendo que toda norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Bien, estos son algunos tópicos de nuestro Código Penal. Tenemos, por ejemplo, que la autoría, la complicidad y el instigador tienen la misma pena, de conformidad con el artículo 5, 6 y 7, ¿no? No existe propiamente una autoría, como se diría, ya no se menciona ese término, ¿no? Tenemos esas situaciones que se han ido incorporando a este nuevo sistema penal. Y bueno, a modo de conclusión, ya para ir finalizando, ¿sí? Me parece que podríamos decir que efectivamente, si bien tenemos un derecho penal dinámico, existen bases suficientemente fuertes y fortalecidas a lo largo del tiempo por doctrina, por dogmática, por costumbre, por los propios estudios, ¿no?, que han ido reivindicando la posición de estos parámetros dogmáticos que al día de hoy todavía tienen vigencia. Reitero lo que dijo Jessup: no cualquier molestia de la convivencia humana importan o interesan al derecho. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con incorporar figuras delictivas como por ejemplo el decreto legislativo 1401, ¿no? Tener mucho cuidado de si existen ya activos penales que quizás ya cubren una realidad, simplemente pues pormenorizarlo en lugar de crear nuevas figuras, ¿no? El bien jurídico solo es creado por las constituciones, y las constituciones contemplan bienes jurídicos que son primos hermanos de los derechos fundamentales, que estos a su vez son la codificación de los derechos humanos recogidos en los diversos simposios y conversatorios internacionales. No existe pena de muerte salvo por las excepciones que comprendemos. El Estado peruano tendría que denunciar y luego renunciar al Pacto de Costa Rica para poder incorporar la pena de muerte a otras situaciones legales. Muy bien que no es penar dos delitos diferentes de bienes jurídicos diferentes con la misma sanción. La pena de muerte sigue siendo un tema debatible que debe entenderse como un último recurso. Y un consejo para los colegas: quizás no recurrir tanto a la última ratio. No toda deuda es una estafa, por ejemplo, ¿no? Y no asesorar indebidamente de pronto a sus patrocinados, ¿no?
Eso a modo de conclusión. Sin más que agregar, solamente me queda agradecer la atención de todos y cada uno de ustedes, su participación. Espero encontrarlos, tenerlos en otra oportunidad en estas Sal con sesiones ellos, no los dejes pasar. No os bulla. para la vida, el cuerpo y la salud. Ahí podremos dar algunos alcances dogmáticos, doctrinarios un poco mayores. He tratado de ejemplificar y hacer didáctica esta clase, dinámica, a pesar quizás de la ausencia de material de diapositivas, qué sé yo. Pero creo que es importante haber conversado y haber compartido de la manera que hicimos el día de hoy, como lo hicimos con sus compañeros. Me alegra bastante que hayan participado a través del chat. Los invoco y los invito a que lo sigan haciendo con futuros expositores. Y sin más que agregar, muchas gracias por la oportunidad. Bien, queremos consultar al público si existen algunas preguntas. Sí, doctor, permítame la injerencia. De acuerdo a la ponencia y de conformidad con la teoría pura del derecho, ¿en dónde podríamos ubicar a los tratados internacionales en la pirámide? Bien, la teoría pura del derecho es una de las primeras teorías que quizás nosotros llevamos en la universidad, ¿no? En las aulas universitarias. Y efectivamente, pues, es esta que dice que existe una prelación entre normas, ¿no? En donde la Constitución se encuentra en la cúspide y las normas de menor rango se encuentran justificadas en la anterior y así sucesivamente, teniendo, cito, la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y así sucesivamente. ¿Dónde ubicamos a los tratados internacionales? De acuerdo al artículo 200 de la Constitución, en el punto 4, la acción de inconstitucionalidad, tenemos que la acción de inconstitucionalidad nos da la respuesta de manera tácita, no explícita, no de manera, ¿cómo decirlo?, directa, pero nos dice bastante claro al mismo tiempo. Si bien no dice los tratados son de menor o de mayor jerarquía que la Constitución, sin embargo nos dice la acción de inconstitucionalidad es factible de darse contra normas de rango ley, como por ejemplo los decretos, las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, tratados. Nos menciona los tratados en una dimensión igual, ¿no? Y horizontal a las leyes ordinarias. Porque cuando uno un Estado subsume un tratado internacional a su legislación nacional, empieza a formar parte del derecho nacional. Entonces, cobran la misma legitimidad y el mismo rango que una ley ordinaria. Ahora bien, el artículo 155 nos dice que la Constitución sigue siendo predominante por encima de cualquier norma, ¿no? Y existe, a pesar de ello, un sector de la doctrina nacional peruana que convienen afirmar que los tratados internacionales, en esencia, son inferiores a la Constitución. Sin embargo, en temas de derechos humanos, ocupan un rango igual, ¿no? En temas económicos, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, que es un tratado internacional también, pero de otra naturaleza, forma parte del derecho interno y es inferior a la Constitución. Pero en términos o en temas de derechos humanos, se podría decir que existe paridad entre la Constitución y los tratados internacionales. Yo me decanto y me inclino, en todo caso, por la que dice el artículo 200 de la Constitución, que pone los tratados internacionales sin excepción como falibles o como pasibles de acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, considero que son de inferior jerarquía que la Constitución. Correcto, doctor. Me consultan también, dentro de las preguntas propuestas, cuáles serían los bienes jurídicos y los derechos fundamentales. ¿Estos vendrían a ser los mismos? Porque se mencionó dentro de la ponencia. Muchas gracias. Sí, no podría ser concluyente en ese sentido. Considero que es un tema que puede debatirse sanamente, quizás, pero creo también firmemente que existe una paridad bastante notoria entre los derechos fundamentales y los bienes jurídicos, puesto que los derechos fundamentales son aquellas situaciones jurídicas que son trasladadas a la práctica, que representan algo irreemplazable, irrenunciable y sobre todo indispensable para el desarrollo de la persona. Si en esencia lo trasladamos al derecho penal, es la concepción o el concepto excelente y exacto de lo que es un bien jurídico tutelado por el derecho penal. La vida, la integridad corpórea, la indemnidad sexual, la libertad sexual, etc. Yo creo que es una paridad bastante notoria y podríamos inferir que sí,
Doctor, entonces, en todo caso, ¿podría especificar cómo es que se crean los bienes jurídicos para darle cierta diferenciación incluso con los derechos fundamentales? Bien, los derechos fundamentales, como lo dije, son justamente la inscripción o suscripción dentro de la normativa interna de los derechos humanos. Los derechos fundamentales, al formar parte de un Estado peruano, ¿no?, como reivindicación a la supremacía constitucional, se incorporan en la normativa interna como derechos fundamentales siempre y cuando estén en la Constitución. Ahora bien, la Constitución es la única fuente creadora de bienes jurídicos, pero no todos los bienes jurídicos, perdón, no todos los derechos fundamentales son bienes jurídicos del derecho penal. Por ahí una limitancia, un límite, un parámetro, que sin embargo, pues no deja de tener esta relación íntima, ¿no? Pero no todos los derechos que se describen en el artículo 2 código de nuestra Carta Magna necesariamente se encuentran tipificados como bienes jurídicos tutelados en los rótulos de los capítulos del Código. Por eso es que existe una íntima vinculación, pero también un distanciamiento relativo, ¿no?, entre uno y otro. Correcto, doctor. Gracias por absolver las dudas. De acuerdo, bueno, sin más que agregar entonces, agradezco nuevamente la oportunidad. Un agradecimiento especial al Centro de Estudios Grupo Chile Colán y Moncada Romero, cual tengo el honor de presidir, y al ilustre Colegio de Abogados de ICAF por la oportunidad que puede brindar este tipo de cursos y certámenes académicos. Muchísimas gracias. Bien, habiendo acabado con la ronda de preguntas, damos por finalizado la presente sesión, no sin antes recordarles a los asistentes que el día miércoles nos conectaremos a través de la misma plataforma para la sesión número 2 del presente diplomado. Muchas gracias, buenas noches.